Bien, chicos, vamos a seguir. Esta es la tercera clase donde vamos a ver los elementos de la curva circular. Aquí tenemos elementos de una curva circular simple. Hemos visto el tipo de curvas en la clase anterior. Ahora vamos a ver los elementos de esta curva que nosotros vamos a ver un poquito más en profundidad. Pido disculpas por los sonidos de ambiente, como el perro de mi vecino. No tengo un micrófono unidireccional, pero confío en que se escucha bastante bien. Cualquier cosita ahí ustedes me van a estar diciendo o repetiremos la clase o buscaremos el momento apropiado para poder grabarlas. Bien, comencemos. Dijimos que la curva estaba sería la unión entre dos tangentes. Estas serían las tangentes de nuestra poligonal, del eje de nuestro camino. Entonces, en la intersección de ellas dos vamos a tener un punto al cual vamos a denominar, lógicamente, punto de inflexión, punto de intersección. ¿Está bien? Varía en con varios nombres según el manual que estemos utilizando que estemos leyendo, que estemos utilizando para enseñar. Pero este básicamente es un punto de intersección. Estas dos tangentes van a formar un ángulo de deflexión, que es el que habíamos hablado antes, que lo vamos a decir que se llame delta. Después, este mismo ángulo de deflexión va a ser por relaciones trigonométricas el mismo que este, por lo tanto lo vamos a volver a llamar delta. O sea, el ángulo que forman las dos tangentes va a ser igual al ángulo que forma los dos radios de la curva tomados desde el punto tangencial entre la curva y las tangentes propiamente dichas o las poligonales de nuestro trazado. Esta curva en sí va a tener lo que se llama también un principio de curva y va a tener un principio de tangente. Va a tener también lo que se llama, vamos a cambiar el color, azul. Va a tener también lo que se llama tangente, que ahora vamos a ver que va a ir desde el principio de curva hacia el punto de inflexión y lo vamos a llamar tangente. Esta tangente va a ser igual a esta tangente. ¿Está bien? Esto lo estamos diciendo porque esos son elementos que nosotros vamos a poder calcular. Después vamos a tener lo que vamos a denominar como cuerda larga, que es una cuerda, es una línea que va a unir el principio de curva con el principio de tangente. Después vamos a tener otros elementos que vamos a ir calculando. ¿Para qué se calculan estos elementos? Para lo que se llama replanteo de la curva. Vamos a cambiar el color, vamos a poner un amarillito. Vamos a tener lo que vamos a denominar externa, que es esta. Esta va a ser la externa. Externa. Me cambió el color, bueno, no sé, confío en que vamos a cambiarlo de vuelta. Ahí está. Bueno, me cambia el último. Vamos a ir para atrás entonces, porque no se está entendiendo. Azul. Bien. Entonces, habíamos dicho que de acá a acá va a ser la externa y es con una E. De acá a acá vamos a llamarlo mediana o flecha. ¿Sí? Recordemos entonces todos los puntos. Acá vamos a tener todos estos puntos que con relaciones trigonométricas, y en otra clasecita voy a empezar a explicar, bueno, la clase va a ser bastante más larga porque vamos a explicar los métodos de cálculo. Entonces, repasando y recapitulando lo más importante, después van a aparecer otros elementos. Por ejemplo, esta va a ser cuerda larga, ¿sí? De acá hasta acá es la cuerda larga. Esto lo vamos a llamar desarrollo.
el desarrollo va a ser lo que mida en realidad la curva. Es decir, como el perímetro de la circunferencia acotada desde el principio de curva al principio de tangente. ¿Está bien? Esta es la cuerda larga. Acá tenemos la distancia entre el punto de inflexión y la mitad de la curva, o el centro de curva, ¿sí? El centro de desarrollo de curva se llama externa. La flecha va a estar dada por el centro de curva del desarrollo de la curva, el centro del desarrollo de la curva hasta la cuerda larga, ¿sí? La tangente va a ir de principio de curva hasta el punto de inflexión. O sea que los elementos básicos de una curva circular van a ser punto de inflexión, perdonen la letra, punto de inflexión, desarrollo, radio, propio de la curva, tangente, externa, mediana o flecha y cuerda larga. Vemos, creo que no hay nada más, tangente está, punto de inflexión, bueno, y el ángulo de deflexión, que es delta, va a ser el ángulo de deflexión. Creo que ya, no, punto de inflexión, ángulo de deflexión. Bien, esos son los elementos básicos de una curva circular simple. Eso es lo que nosotros en la próxima clase vamos a aprender a calcular.